Desarrollo de negocio de Preinvestigation y vengo a contar cómo la neurociencia puede aportar valor a vuestras empresas, cómo el Mind Decoding os va a dar nuevas pistas y más conocimientos sobre vuestros clientes. La charla va a tener dos partes. Tiene una parte primera que es más científica, en la que os voy a contar qué actores participamos, qué es la neurociencia, qué tecnología vamos a aplicar, y luego una parte más práctica en la que os contaré un caso real, unos experimentos y al final unos paradigmas que tenemos desarrollados para el sector del packaging. ¿Quién participa en este proyecto? Los actores que estamos en él, está por un lado el Centro de Tecnología Biomédica y el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional. Este centro está adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid y son líderes a nivel internacional en el reconocimiento, en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, en concreto la enfermedad del Alzheimer. Tienen un mandato explícito de la Universidad Politécnica que tienen que empezar a transferir ese conocimiento al mundo de la empresa. Es por eso que Preinvestigation entra aquí. Nosotros somos un grupo de profesionales que hace unos años nos acercamos a este laboratorio con la idea de pedirles que ese conocimiento y esa experiencia que tenían en el mundo de la ciencia lo empezaran a transferir al mundo empresarial. ¿Qué trabaja la neurociencia cognitiva? Trabaja sobre un concepto que se conoce como memoria implícita, que es lo que mal llamamos intuición. La memoria implícita son aquellas experiencias, esos conocimientos, esas vivencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que se va almacenando en nuestra parte no consciente del cerebro. Aflora en los momentos que lo necesitamos de una manera automática, no somos conscientes. Lo resume muy bien esta frase, dice: hay cosas que sabemos y que somos conscientes que sabemos, pero hay muchas más cosas que tenemos memorizadas y que no sabemos. Si yo, por ejemplo, me voy a atar los zapatos, yo no voy a coger y pensar, voy a coger este lazo, luego este otro. Es algo que me sale de una manera automática, porque está recurriendo a esta memoria implícita. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una tecnología revolucionaria y muy innovadora. Es una técnica de neuroimagen que lo que hace es recoger información, los campos magnéticos que de forma natural está emitiendo nuestro cerebro cuando las neuronas se están comunicando. Es cero invasiva. Y de cara a la investigación de las técnicas de neuroimagen, como podéis ver en el gráfico, es la que mejor resolución tiene, tanto temporal como espacial. Medimos el tiempo en milímetros, es tiempo real, es algo que no podemos manipular porque el cerebro va a responder de una manera inmediata, en medio segundo ya tenemos la reacción del cerebro, y en milímetros. Si lo comparamos con otras técnicas, podéis ver que la que más se asemeja es la que está en rojo, porque es una técnica que se realiza en quirófano, que te abren la cabeza, te meten unos electrodos, de cara a la investigación no sería lo más propicio para utilizar. Bueno, cuando nosotros nos acercamos al laboratorio y queríamos contarles nuestro proyecto, lo primero que hicimos es salir al mercado a ver qué había. Y nos encontramos con el término de neuromarketing. Neuromarketing, en su formulación, nos habla de aplicación de nociones básicas de la neurociencia al mundo del marketing. Nosotros pensamos que es un término que está bastante desprestigiado, bastante denostado. Han hecho unas interpretaciones demasiado arriesgadas y creemos que no tiene un rigor científico como debería tener. Se plantean objetivos como predecir el botón de compra, leer el pensamiento, identificar conductas complejas. Si estuviera aquí el doctor Maestú, que es el director del laboratorio con el que colaboramos, se echaría las manos a la cabeza porque dice que si de verdad esto se pudiera hacer, a más de uno le tendrían que dar el premio Nobel. No se puede predecir el botón de compra. Podemos dar algunas pistas que nos oriente hacia lo que van a hacer los consumidores, pero realmente hay ciertos factores externos que al final les van a condicionar y pueden tomar la decisión o no tomarla. En ese sentido, nosotros no queremos hablar de neuromarketing, hablamos de un término que surge de la neurociencia computacional, que se llama Mind Decoding, y el Mind Decoding lo que hace es, a partir de señales neurofisiológicas que emite de manera natural nuestro cerebro, predice y puede describir ciertas actuaciones cognitivas. Por ejemplo, si algo me gusta, si algo no me gusta, si el precio de mi producto es ajustado, qué atributos puedo asociar a este determinado envase. Al final damos un pasito atrás, somos un poquito más prudentes en las afirmaciones y todo lo que proponemos, todos los resultados que ofrecemos al cliente siempre se basan en una estricta investigación
científica. Nosotros, cuando hace cuatro años nos acercamos al laboratorio y le contamos la idea que teníamos, que pensábamos que queríamos trasladar ese conocimiento, esa experiencia que ellos tenían en el mundo científico y en el mundo clínico, y lo queríamos pasar al mundo de la ciencia, lo primero que nos dijeron es que no, que eso era imposible, que no creían que de verdad la ciencia tuviera una aplicabilidad y una rigurosidad en el mundo de la empresa. Nos propusieron que realizáramos una serie de experimentos para validar si de verdad tenía sentido salir al mercado a contar estas cosas. En ese sentido, nosotros abordamos dos experimentos. Pensábamos que en cualquier proceso de compra hay dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta. Primero, si algo te gusta o si no te gusta, porque si no te gusta ya no sigues con ello. Si te gusta, el segundo experimento que abordamos era si crees que tiene el precio adecuado, el precio que consideras justo. Entonces, durante 2 años trabajamos en estos dos experimentos que os voy a contar un poquito más en detalle. El primer experimento consistió en cogimos una serie de sujetos y les presentamos una serie de estímulos de 3 categorías muy diferentes. En este caso eran moda, automóviles y plantas. Les presentábamos estímulos de cada una de estas categorías aleatoriamente y ellos estaban sentados en la magnetoencefalografía y les salía una cartela que les decía ¿te gusta? Los resultados que obtuvimos son estos. Esto es un vídeo en el que podéis ver una representación gráfica del cerebro, es una vista cenital, y el primer resultado que obtuvimos es que en los primeros milisegundos el cerebro discrimina lo que no le gusta. O sea, inmediatamente aparece el comportamiento de no me gusta, pero también nos decía lo que no le gustaba. Como veis, las líneas rojas y azules son las frecuencias, son las conexiones que hay entre las neuronas. Con este experimento, además de predecir si algo nos gusta de lo que no nos gusta, obtuvimos otro resultado que es muy importante. Existe un universal de me gusta, es decir, independientemente del estímulo que estemos valorando, el estímulo que estemos testando, el cerebro se comporta de una manera igual. Imaginaros si cada vez que nos enfrentamos a si tenemos que hacer un test sobre una caja, si tenemos que hacer un test sobre una marca o un estudio sobre este ordenador, si cada vez tuviéramos que desarrollar un nuevo paradigma, sería una locura, prácticamente inviable. Al existir un universal de me gusta no hay problema, porque el cerebro siempre se va a comportar igual cuando algo no le gusta. Cuando terminamos este experimento, el laboratorio, la verdad, estaba muy satisfecho, se sorprendió de los resultados que estábamos obteniendo, porque incluso eran más robustos de los que ellos obtenían en su parte científica y clínica. No obstante, avanzamos hacia el siguiente, que le llamamos el experimento del precio justo. Este experimento os lo cuento con este ejemplo. Dice, se compra el pan. Si yo le digo Luna, hay algo en vuestra cabeza que os va a resultar que no concuerda, algo que es disonante. Esto se basa en un paradigma de los años 80 de la psicología, que se llama el paradigma de la disonancia semántica, y que describe que cuando algo es disonante para nosotros, cuando unimos pares de estímulos que no concuerdan, en el milisegundo 400 se dispara una onda que nos está diciendo que eso es disonante. Con este otro ejemplo, si yo os pongo a este señor con el calificativo de feo, a mí seguro, a muchas de vosotros, y yo creo que esto es una verdad universal, se nos va a disparar a todos esta N400, porque es algo que nos produce una disonancia en nuestro cerebro. Este paradigma lo estamos utilizando, lo vais a ver ahora en el caso real, para temas de precios, para atributos semánticos, etc. ¿En qué consistió este experimento? Cogimos los estímulos que habían gustado en el primero y les pusimos precio. Empezamos por el precio justo, que era el precio que había en ese momento en el mercado, y empezamos a subir y a bajar ese precio buscando esa disonancia, esa onda N400, donde se producía la disrupción. ¿Qué obtuvimos? Como antes, en esta representación, nos surgieron dos perfiles diferenciados de cuando el precio es injusto, de cuando el precio es justo, y además se confirmó que esta discrepancia aparece en el milisegundo 400. Después de estos dos experimentos, el laboratorio se quedó conforme, nos dio el pistoletazo de salida y pudimos salir a contarle al mercado cómo la neurociencia se puede trasladar al mundo de la empresa. Ahora os voy a contar un caso real que nos permite el cliente contar algunos resultados, el resto es bastante confidencial, pero bueno, se trata del LG. Salió al mercado hace año y medio con un móvil nuevo que era el G5 y se caracterizaba porque era un móvil modular. Con este móvil lo que pretendía la marca era un poco distanciarse de la categoría de smartphone, salirse de la generalidad
y ocupar un nuevo territorio, el territorio del ocio y la diversión. Era un móvil que tú le quitabas la parte de abajo y le ibas poniendo diferentes gadgets, un altavoz, una cámara, un mando a distancia, etcétera. Pero ¿qué pasa? No sé si es porque el presidente de LG en España se da la circunstancia que es el único no coreano del grupo, de la empresa, y tenía ciertas dudas que este teléfono en España fuese a tener cabida y fuera a funcionar. Entonces nos encargó un estudio para resolver algunas preguntas, como pues, si realmente aceptan este nuevo territorio, qué valores va a transmitir este nuevo producto y si se van a asociar a su marca. Nos embarcamos en un estudio en el que utilizamos este paradigma de la disonancia semántica con la siguiente metodología. Nosotros en la mayoría de nuestros estudios diferenciamos dos partes. Hay una parte conductual, una parte de análisis de estudio tradicional, como podemos entender, y luego una parte de análisis cerebral, de análisis con la técnica de neuroimagen, de la magnetoencefalografía. En la primera parte conductual, los sujetos siempre definidos por una muestra muy homogénea que nos da el cliente, califican y ponderan los atributos que destila lo que estemos investigando, en este caso el móvil de LG. Y después en máquina hacemos el análisis cerebral a través de estímulos visuales emparejados con esos atributos que ha definido el primer grupo. ¿Qué resultados obtuvimos? Os lo voy a ir contando primero lo que pasó conductualmente y luego lo que pasó cuando les metimos en la MEG. Conductualmente nos dijeron que el producto tenía muchos atributos positivos, pero que también tenía ciertas barreras sobre las que trabajar. Si nosotros nos hubiéramos quedado aquí, en un estudio tradicional al uso, en un focus, en una encuesta, lo que le hubiéramos contado al cliente hubiera sido muy diferente, porque aquí nos aparecían unos atributos negativos que cuando lo hicimos el análisis cerebral en la magnetoencefalografía se invalidaron. Es decir, lo que la gente estaba afirmando y lo que la gente estaba declarando en la parte conductual no lo corroboró su respuesta cerebral. El segundo resultado, lo que hicimos fue compararlo con su inmediato competidor y conductualmente, como podéis ver en este diagrama, en azul está LG, pues salía bastante bien. Era un producto en el que todos los atributos que habían salido en espontáneo salían mejor que su competidor. Bien es cierto que no aparecía el territorio de diversión y juego donde se quería mover la marca, pero comparado con el competidor salía muy bien. Sin embargo, cuando hicimos el análisis cerebral por neuroimagen, nos dice que esos atributos positivos son inherentes a la categoría. Me se da la circunstancia que el competidor, que no puedo decir qué marca es, invierte 10 o 15 veces más en marketing que LG. Entonces, bueno, el panorama era bastante desalentador. El tercer ejercicio que hicimos con ello fue un análisis del precio. Aquí incluimos, además del G5 LG, dos marcas más que estaban en su misma categoría, y conductualmente los sujetos afirmaron que el precio más justo, aplicando la disonancia semántica, era el de LG, quizás porque era el que salía al mercado con el precio más bajo. Sin embargo, cuando hicimos el análisis cerebral, una vez más no corroboró esta afirmación y nos dijo que era el de otro competidor. Cuando nosotros fuimos a presentar estos resultados al cliente, en un primer momento yo creo que nos debieron tachar un poco de científicos locos, no eran buenas noticias. Sí es verdad, os tengo que decir que hoy por hoy ya llevamos con ellos 4 estudios, que los estamos trasladando a nivel internacional. Este producto se descatalogó. El nuevo modelo que ha sacado LG este año ya no va por el concepto de modularidad, porque no les funcionó y perdieron bastante dinero. Y bueno, nos gusta contarlo porque ejemplifica muy bien que no siempre lo que declaramos, no siempre la respuesta conductual es lo que luego de verdad pensamos, ¿vale? No lo que declaramos es lo que confirma nuestro cerebro. Ya para terminar, os quiero contar algunos ejemplos de paradigmas que tenemos desarrollados y que podemos aplicar al mundo del packaging, que es lo que nos ocupa hoy. El primer paradigma se llama el posicionamiento de productos y marcas por atributos y tiene como base científica identificar y validar aquellos atributos que están vinculados a un envase, por ejemplo, o a un producto y que están activando en mayor o menor medida ese signo del que os hablaba antes, la onda N400. Si lo llevamos al terreno, por poneros algún ejemplo, aquí podríamos crear mapas de posicionamiento con estos atributos, descubrir qué packaging de verdad nos hace únicos, qué nos diferencia o qué barreras nos vamos a encontrar o generar a nuestros competidores. Al final el packaging es el que nos va a dar el valor del producto que nos vamos a encontrar en él. Otro paradigma es el paradigma del precio. El paradigma del precio nos permite identificar
esa intensidad de la onda, pero esta vez asociada al precio de un producto, de un envase, que nos permite pues fijar precios de venta ajustados, ver hasta dónde, si me enfrento a una campaña, hasta dónde tengo que bajar ese precio para que de verdad sea una oferta disruptiva y aparezca esa onda N400, conocer si un packaging nos va a aumentar o nos va a disminuir el valor percibido del producto. Podría ser alguno de los ejemplos. Otro paradigma es el paradigma de gustos y preferencias. Este paradigma cuenta con una base científica que consiste en identificar qué propuestas activan los patrones cerebrales de me gusta, no me gusta. Una vez más llevado a la práctica, podemos hacer análisis comparativos de diferentes opciones de packaging, qué opción me gusta a mí, no tiene por qué ser la misma que os guste a vosotros, qué diseño va a desencadenar de verdad un deseo de compra más fuerte, cuál es el packaging más seductor del lineal. Otro paradigma muy interesante es el de las celebrities. Este paradigma identifica y valida los atributos semánticos que están vinculados a un determinado personaje y buscamos su afinidad con los atributos que se asocian a un envase, a un producto, a una marca. Es muy importante a la hora de definir qué prescriptor, qué influencer o qué actor va a hablar de nuestra marca, que de verdad transmita los valores que queremos, que es importante para nuestra empresa, que está alineado en la misma estrategia, que construimos en la misma dirección. Es algo que podríamos hacer perfectamente con este test cerebral. El último paradigma que os quería contar es el paradigma de los criterios de decisión de compra. Aquí una vez más medimos la intensidad del signo fisiológico N4 y comparamos entre los estímulos de compra y, lo que es más importante, de no compra de nuestros consumidores respecto a los de nuestra competencia. Podemos crear unos mapas comparativos con estos criterios de compra y al final descubrir o responder a preguntas como qué nos frena a la hora de elegir un diseño o un envase respecto a otro. Bueno, con esto he terminado. Estos son algunos ejemplos de paradigmas que está nuestro laboratorio cocinando. Nosotros queremos hablar de innovación, pero no porque seamos diferentes, no porque nos hayamos inventado el huevo o la pólvora, simplemente traemos a vuestra disposición un conocimiento científico y una tecnología que hasta ahora no estaba al alcance de las empresas, ¿no? Somos la única empresa en el mundo que está utilizando la magnetoencefalografía en el mundo de la empresa. De verdad, esto es innovación con mayúsculas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Comentario?